D. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. A esta hora de la noche, padres de familia de colegios privados en una incertidumbre atroz que finalmente la ministra, la premier Miralles, ha zanjado diciendo sí, habrá clases virtuales por lo menos mañana lunes. A pesar de que las escuelas privadas, las escuelas públicas recién empiezan la próxima semana y la medida aparentemente se tomaba en función de ello, pero parece que se olvidaron que solamente los públicos habían empezado la semana pasada. La disposición es esa para que ustedes tengan calma y sepan que mañana, por lo menos mañana, los chicos de colegios privados tendrán que tomar sus clases de manera virtual. Vamos a entrar en el detalle más adelante sobre el decreto que se acaba de publicar a la hora nona. Así es la improvisación de este gobierno, de un presidente que alguien sabe dónde está. ¿Dónde está el señor Balcázar? Porque su gobierno fantasma tiene 67% de desaprobación. Ya vamos a hablar de eso porque han salido encuestas también. Pero vamos con el caso que nos ha tenido a todos, digamos, siguiendo capítulo por capítulo como si fuera una novela, porque prácticamente ya Adrián Villar ha sido condenado, aun cuando ni siquiera ha iniciado el juicio oral, porque él se ha admitido culpable. En realidad, ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Era altamente probable que se vaya con prisión preventiva y la verdad es que su suerte ya estaba echada desde el momento en que él decidió huir a toda velocidad, pasándose 2 luces rojas y dejando abandonada en lenta agonía a Lisette Marzano. Además, todo su comportamiento posterior, ¿no?, en el marco de una estrategia legal que claramente apuntaba precisamente a evitarle la prisión preventiva que le han dictado al final, sale esta semana. Toda esa estrategia le regresó como un boomerang a Adrián Villar. En una primera etapa, buscando demostrar que no huiría, entregó su pasaporte, pero él ya había estado, ¿no es cierto?, evadiendo la acción de la justicia, estuvo no habido hasta el borde en que se cumplió el plazo de la flagrancia cuando su primer abogado lo apersonó, digamos, digitalmente, online, ¿no es cierto? De nada sirvió la entrega de ese pasaporte, porque además ya para ese momento habían aparecido todos esos videos en el que aparecía Villar con su entorno cercano en el parque a pocas cuadras de donde había atropellado y matado a Lisette. Él ya había admitido la responsabilidad en todos los delitos que se le imputaban, pidió disculpas tardías y su nueva defensa prácticamente lo inmoló, ¿no?, en el juicio, en la audiencia para determinar si se le dictaban los 9 meses de prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pedía la nueva defensa? Tiene que irse a la cárcel, decía, se va a ir a la cárcel, pero lo que queremos es que esa condena se ajuste a los delitos y a lo que establece el Código Penal. Pero nada alcanzó, el juez consideró que aún él, habiendo entregado su pasaporte, existía una alta posibilidad de que pueda huir porque tiene los medios de huir de la acción de la justicia. Hay abogados, sin embargo, que consideran lo contrario, que ha sido una medida excesiva. Que se lo explique todo Lorena Ormeño. ¿Se ha trepado? Se ha trepado. Le ha agarrado a la chica corriendo. Le ha hecho volar 10 metros, hermano. Quien sostiene el teléfono registrando las huellas del terrible impacto que aquella noche sufrió Lisette Marzano es su propio hermano. Mi hermana es subida a una tolva de una camioneta de la policía y es llevada hasta la cuadra 8 de Camino Real. Y es ahí en donde va la policía, va el fiscal y comienzan a tomar fotos. Ya, esta es parte para parecer que es del filtro. Son imágenes inéditas de esa madrugada en que Gino Marzano se sobrepuso al dolor para escuchar a los testigos, medir distancias, recabar pruebas para alcanzar justicia. ¿Y ha habido semáforo rojo? Eran las 4:48 de la madrugada y aunque aún no se sabía quién conducía el auto del siniestro, él mismo encontró el primer indicio. Hay 2 serenos que me entregan 2 autopartes en ese momento y se los entregan a la policía. Y ahí es donde yo veo un código de uno de los repuestos y lo pongo en la inteligencia artificial y me sale que posiblemente era de un auto Chevrolet Cruze. Todo el mundo sabía que ya había fallecido mi hermana. Y mi hermana es trasladada a la morgue casi a las 6 de la mañana.
En ese lapso de entre 4 y 46 de la mañana, porque ya estaba amaneciendo, estaban haciendo la famosa reunión en el parque, que estábamos en menos de 5 minutos. Las sospechas siguen atormentando a Gino Marzano, su nuevo destino, la prisión. Ocurrió a 17 días de que su auto embistiera a la campeona de apnea submarina Lizeth Marzano y la dejara agonizante, después de que se supiera que el vehículo involucrado pertenecía a la periodista Maricel Linares, tras revelarse que mientras la deportista falleció, él y su entorno cercano organizaban su defensa en un parque a unas cuadras del accidente. En un video publicado por su madre, Adrián Villar pidió perdón. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Culposo, omisión al socorro y fuga, y por los que se ordenó su detención preventiva por 9 meses. Los primeros en enfrentar la nube de periodistas fueron sus padres. ¡Alex, ven por acá, Alex! Rubén, ¿a qué te dedicas, Rubén? Rubén, ¿a qué te dedicas? Unidos en la desgracia, separados al salir. Rubén Villar fue llevado en un auto que se pasó la luz roja, mientras, atrapada por el tráfico, Marcela Chirinos se quebraba en silencio ante la vorágine de la prensa. Señora Chirinos, ¿algo que comentar? Señora Chirinos, por favor. Su expareja se acaba de pasar la luz roja como su hijo. Bueno, es evidente la situación en la que se encuentra la señora Chirinos, después de que el juez Adolfo Farfán tomara la decisión de darle 9 meses de prisión preventiva a su hijo. En este momento se acaban de retirar ya los padres de Adrián Villar. 9 meses de prisión preventiva para él, la decisión judicial, porque según el juez hay peligro de obstaculización a la justicia y además una falta de arraigo laboral y familiar. Para el juez, las acciones posteriores al accidente configurarían riesgo de fuga, sumado a una supuesta falta de arraigo familiar por ser hijo de padres separados, ni laboral al presentar documentos desactualizados de Adrián en la Universidad del Pacífico, donde también estudiaba Lizeth. Cuando tú quieres negar algo sin razones, se inventa cualquier cosa. La fiscalía dijo lo siguiente: no tiene familia. ¿Por qué? Porque él no es cabeza de hogar, él no mantiene a nadie. O sea, solo el papá tendría arraigo y los hijos no. El juez dice, la fiscalía se equivoca, pero yo tengo otro criterio. Son divorciados, cada uno tiene su familia, cada uno tiene su casa, y por tanto, entonces, Adrián Villar no tiene familia. Ergo, el hijo de padres divorciados se queda sin familia. Para César Nakazaki, la presión mediática definió el destino de su patrocinado, pues días antes la fiscalía rechazó pedir detención preventiva para él. Pasan unos días y sin ninguna explicación en investigación, alguna prueba determinante, pasan a detención preliminar. El mismo caso, con los mismos elementos. Lo que a mí me preocupa es que si el fiscal y el juez se dejan presionar, no hay independencia, no hay imparcialidad, cuando nos sentemos a definir la pena, ya no va a ser la pena legal, sino la pena que piensen que va a satisfacer el interés o la ansiedad o el sentimiento de justicia de alguien. A una víctima lo primero que hay que darle es justicia. Y la justicia es la pena que establezca la ley. Su defensa busca que Villar afronte el caso en libertad tras aceptar todos los cargos. Para ellos, una muestra de arrepentimiento. Para Gino Marzano, una nueva lucha en un caso para él de encubrimiento en que los videos fueron pieza clave en este doloroso rompecabezas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá llega la camioneta de la policía con el cuerpo de mi hermana a las 4:39 de la mañana. Esto ya es el día 18. Gino Marzano nos muestra imágenes inéditas del peor momento de su vida, cuando con el cadáver de su hermana en la tolva, en lugar de ir a la morgue, la policía se detuvo en la zona del accidente. Gino lo seguía y, aunque impactado, se sobrepuso para registrar él también las pruebas. Esta es la camioneta. Y mira dónde está el árbol. Y ha habido semáforo rojo antes del
Este concurso le paga la voz. ¿Se ha trepado? Se ha trepado. Le ha agarrado a la chica corriendo. Y le ha hecho volar 10 metros, hermano. Y acá está la sangre de mi hermana y está la camioneta con mi hermana adentro. Y esto fue 4:41, 42 de la mañana. Y has visto la presencia policial ahí. Y no sabían. Y cómo llegan a las 5 de la mañana a tomar unas fotos por bulla. Policías y serenos recorrieron las calles recogiendo los restos del auto mientras decenas de corredores pasaban por la escena. La inspección ocurría mientras los policías eran grabados llegando a la casa de Francesca Montenegro. No confía en la versión de los agentes que declararon estar buscando con las cámaras el auto. Yo creo que ellos ya sabían la magnitud de lo ocurrido y que lo que han tratado de hacer es encubrirlo de la mejor manera. Es importante mencionar que a mí me llama mi papá 12:55 de la mañana diciéndome que mi hermana ya había fallecido. Y cuando yo llego a la comisaría, que debe haber sido más de la 1 de la mañana, lo primero que le dice un policía, le da la mano a mi mamá y le dice que ya mi hermana había fallecido. Cuando yo voy a las 2 de la mañana ya sabían que había fallecido. Claramente las imágenes del parque y los policías que llegan a la casa de la familia Montenegro sabían que la persona ya había fallecido, porque los policías son de Orrantia del Mar. Según Marzano, se trataría de una concertación para que Adrián Villar no pague sus culpas, aunque hoy la ex enamorada y su padre lo nieguen. Ellos indican de que lo primero que le dicen es lo recomiendan que se entregue y le preguntan si tenía SOAT, si había tomado, ¿no? Y algo más. ¿En qué momento le preguntan qué le pasó a la persona que atropellaste? Lo que tú deberías haber hecho es levantar el teléfono y llamar a la policía o llevar a esa persona que está en tu casa y que acababa de matar a alguien. Para Gino Marzano, estos indicios harían la diferencia en su pedido de cambiar el delito culposo a un delito doloso con penas de hasta 20 años de cárcel. Hemos pedido ya la recalificación de la pena a homicidio simple con dolo eventual. Y lo que nosotros buscamos es que todas las personas que han participado en este lamentable suceso tengan la mayor pena posible, ¿no? ¿Cuál será el destino de Adrián Villar? Para juristas no hay duda de que será condenado, aunque eso no implicaría necesariamente que permanezca en la cárcel. Él dirigió sus pasos, se fue a su domicilio, se cambió de ropa, como todos sabemos, pues ha actuado conscientemente. Él debió ponerse a derecho y quedarse 48 horas detenido en la comisaría por flagrancia. Pero si hubiera realizado estos actos, tenga usted la seguridad que no iba a la cárcel, no se decretaba prisión preventiva, jamás. Aunque impopular, según Julio Rodríguez en la audiencia, debió valorarse el hecho de que la víctima corría por la pista. No la hace culpable, dice, pero configura una responsabilidad compartida que influiría en reducir la pena de Villar, en un caso doloroso, pero que cree fue definido por el peso mediático. Evidentemente, el hijo tenga interacción con la familia de padre y madre que se ha conformado después de esa separación, por el contrario, no es que lo haga desarraigado, lo arraiga más, porque tiene 2 lugares en Lima que lo arrastran. Pero se ha dicho, por ejemplo, que él tiene muchos viajes al extranjero y que eso es un peligro. La Corte Suprema ha sido categórica con eso, pero categórica. No importa cuántas veces uno haya salido del país, lo que importa es que haya regresado. ¿Qué tendría que haberse presentado? El certificado domiciliario del señor Adrián Villar, el domiciliario de su padre, el domiciliario de la pareja de su padre, si es que Adrián Villar vive allí, o el domiciliario de su madre y el de la pareja de su madre, que acrediten que vive allí. Pero para los Villar, el peso real es la ausencia de Lisette, que en unos días debía viajar a competir a los Estados Unidos representando al Perú. Pero ella ya no está y su ausencia ha partido en 2 a sus ancianos padres. Trato de exponerlo lo menos posible para que puedan estar tranquilos, porque las emociones de cada uno, muy aparte del dolor, son diferentes, ¿no? Ellos están preocupados por mí porque
me ven que estoy ahí, que no paro, y claramente uno de los mensajes de mi madre ha sido, me abrazó y me dijo, no quiero que te pase nada, ¿no? Y se puso a llorar. Esta desgracia que ha destruido a 2 familias logró despertar la indignación de un país anestesiado ante la tragedia. ¿Acaso por la impunidad? ¿Acaso obligándonos a vernos nosotros mismos? Vemos una persona que reacciona en base a su supervivencia. Su supervivencia estuvo por encima de todo, tanto que lo que queda es que pudo salvarla. Todo este caso nos tiene que hacer concluir cómo está siendo nuestra crianza, la crianza que nosotros le brindamos a nuestros hijos, sobreprotectora, apañadora. El papá de la exnovia, la señorita Montenegro, dijo en todo momento que el muchacho, Adrián Villar, quería entregarse. Entonces, ¿hasta dónde el círculo, el sistema familiar cortó esa intención rápida de ponerse a derecho? Se han cumplido ya 19 días desde que Lisette no está y los Marzano no celebran la prisión de Villar. Es para ellos solo un paso en una lucha que recién inicia y en la que, insisten, no se debe olvidar a quién le deben justicia. Yo he perdido a mi hermana, mis papás han perdido un hijo. Nosotros somos los que vamos a ir todos los fines de semana a visitarla a un cementerio, ¿no? Entonces no traten de victimizarse cuando realmente la víctima es mi familia. Bueno, aquí no hay nada que celebrar, claramente, y señalar además que una prisión preventiva no es un adelanto de condena, es la medida más gravosa que se puede imponer a alguien que está siendo procesado, porque ni siquiera ha empezado el juicio oral en este caso, que está siendo procesado por delitos gravísimos, ciertamente, admitió su responsabilidad también. Existe la posibilidad remota de que pudiera evadir la cárcel Adrián Villar, muy difícil, porque se suman, ¿no? Se suman las condenas por los 3 delitos que se le imputan. Entonces, como ha dicho César Nakazaki, a la cárcel se va a ir y vamos a ver cómo determina el juez esa condena. Pero aquí nada que celebrar, condolerse por todos lados, pero además de condolerse, lecciones para aprender. Que si la estrategia legal hubiera sido otra, quizás otra habría sido la historia. Y si Adrián Villar, para empezar, se hubiera detenido, superando ese shock inicial de pensar que con algo había chocado y no sabía que era con una persona, se detenía y la llevaba, bueno, la historia seguramente la contaríamos de otra manera. Lecciones para nuestros hijos, que seguramente para los que tenemos hijos que ya manejan, ¿no es cierto?, ver el caso, conocer, lecciones para nosotros como padres también. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos asuman sus responsabilidades o los protegemos bajo nuestra falda? Vamos a cambiar de tema y quiero hacer la acotación que nunca, jamás nosotros vamos a promover que un niño o una niña sea separado de sus padres, que entendemos que es el mejor lugar donde deben estar si están capacitados para ejercer esa paternidad responsablemente. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada creo que todos nos quedamos con el corazón encogido y con enorme incertidumbre respecto a esta criaturita de 10 años sistemáticamente maltratada por su propia madre. Recordarán ustedes la imagen en el ascensor y esta verborrea violenta que le escupía la madre a la niñita que lloraba y los saltos desesperados de esta criatura. Los vecinos del edificio ahí en Jesús María, todas las noches escuchaban este concierto tortuoso de gritos, peleas, insultos, los llantos de la criatura. Intervinieron, tocaron la puerta, intervino Serenazgo, ¿no? Intervinieron las autoridades. Nada detenía ese infierno que vivía esa criatura al lado de su madre y de su nueva pareja. Entonces el reportaje de Percy Guzmán puso al descubierto esto que había pasado. Intervino el Ministerio de la Mujer, sacó a la niña de ese ambiente malsano y lo colocó en un albergue. ¿Se imaginan ustedes a esta pobre criatura alejada de todo lo que le es conocido, a pesar de infernal, y estar en un albergue esperando a ver qué pasa con ella? Debe ser terrible, pero lo que corresponde pues es una investigación tutelar para ver con quién se queda esta niña, porque claramente al lado de la madre
De momento parece no ser lo adecuado, pero en la hora nona apareció el padre biológico, acusando a la madre de violenta. Pero este otro señor también tiene un historial que es de enorme preocupación. Tiene por lo menos 11 denuncias y además un proceso que está en marcha por tentativa de feminicidio contra la propia madre de la criatura. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esta niña? Bueno, tenemos una actualización del caso y se va a sorprender. Percy Guzmán. ¿Dónde está la bebé? Dile. No, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué no le dices la verdad que te la han quitado? ¿Dónde estaba la bebé? Y punto. Dile la verdad porque no, tú... me la han quitado, oye, animal. ¿Qué estás hablando? ¿Quieres que te denuncie por lo que estás diciendo? El sábado pasado, pocas horas después de que la niña fuera trasladada a un albergue de la Unidad de Protección Especial por una presunta situación de desprotección familiar, los padres biológicos y la hermana mayor sostuvieron una conversación telefónica cargada de tensión, angustia y preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Usted no reconoce lo que ha sucedido, las agresiones, que su hija estaba sufriendo violencia doméstica? No. ¿No lo reconoce? Tengo violencia. No, es que yo no voy a reconocer lo que tú quieres. Girón Huáscar con San Felipe. Jesús María. Esta triste historia comenzó hace 3 semanas en la cuadra 19 del Girón Huáscar en Jesús María, cuando los vecinos, alarmados por los desgarradores gritos y llantos de una niña que se escuchaban desde el interior de un departamento. Oigan, ahí está la niña, se va a tirar. Oigan, muévanse, señores. Decidieron grabar y denunciar anónimamente lo que con el tiempo revelaría un dramático caso de presunta violencia y desprotección familiar, mientras la integridad de la pequeña pende de un hilo. Oye, cobarde, abre la puerta. Me da pena la niña. Sí, ayer también fue así. ¿Pueden filmar los llantos de la niña? ¿Le pueden filmar? Me enteré, es algo difícil, ¿no? Que uno quisiera actuar de otra manera, ¿no? ¿Qué sentías en ese momento? Frustración, ¿me entiendes? Frustración, estaba mal, quería ir a mi hija que esté llorando. La semana pasada, mientras realizamos esta delicada denuncia, junto a la DEMUNA de la Municipalidad de Jesús María, que alertó públicamente sobre las agresiones e insultos que la menor habría estado soportando por parte de su propia madre, el padre de la niña se comunicó con nosotros. Ahí contó que el sábado 28 pasado, su aún esposa lo contactó por la denuncia que se estaba difundiendo en este programa. ¿Y por qué en el ascensor sale que tú le estás agrediendo a la bebé? No la estoy agrediendo, le estoy gritando porque yo me puse a llorar por un tema de que, bueno, X, y ella no sé qué me empieza a decir, eso tiene nada que ver. Fue en plena llamada cuando la madre reveló algo inesperado. La menor ya no se encontraba bajo su cuidado. ¿La bebé dónde estaba? La bebé se quedó en la UPE. ¿Qué supe? En la Unidad de Protección al Menor. ¿Dónde está ahorita la bebé? Ahí pues. ¿Y por qué te la han quitado? No me la han quitado. Simplemente yo ayer fui a verificar qué había pasado con esto que está viniendo el reportero y todo, y en una de esas estoy con mi abogado y con la bebé y me la quitan de un momento a otro. ¿Y por qué no me has llamado? Dime. En medio de la presión mediática por este indignante caso, descubrimos que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer inició el 4 de diciembre del año pasado una investigación por presunta desprotección familiar, donde se advertía la posible situación de violencia que enfrentaba la menor, presuntamente ejercida por Alejandro Jesús Álvarez Colmenares, ciudadano venezolano y conviviente de la madre. Ante estos hechos, la UPE dispuso como medida de protección provisional el acogimiento residencial de la niña. Nosotros hemos actuado de acuerdo al procedimiento y hemos continuado con el consentimiento de las partes para poder intervenir y dictar la medida de protección más adecuada. La directora de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer nos explicó cómo se determinará la medida de protección más idónea para el caso de esta menor. Buscamos familia extensa, como te mencionaba, puede ser un tío, un primo, un hermano, una abuela, pero hasta que nosotros no completemos todo este análisis y evaluación, no podemos dictar una medida de protección más a largo plazo que pueda garantizar la protección de las niñas.
Buscando el entorno familiar de la pequeña, llegamos hasta la casa de la abuela paterna. Aquí aún conservan sus cositas, su ropa, sus juguetes, sus peluches, objetos que hoy se han convertido en dolorosos recuerdos de una niña que no ven desde hace 5 años. Aquí también encontramos al padre, quien nos cuenta cómo comenzó la relación sentimental con la madre de su hija. En el 2016 la conocí. Comenzamos a salir, nos hicimos novios y no pasó mucho tiempo y salió embarazada. 2 meses, creo, 3 meses. Ah, muy rápido. Y de que comenzó a crecer su barriga y a los 8 meses nos casamos. Después nació mi hija y después vinieron los conflictos. Según cuenta el padre, al inicio convivieron como familia. Sin embargo, debido a las constantes discusiones, peleas e incluso agresiones, en el año 2016 decidió retirarse voluntariamente del hogar, dejando constancia de ello ante la policía. ¿Ella te denunciaba por qué? Porque supuestamente que le he gritado, le he pegado. Sé sincero, ¿tú has tenido conflictos con ella? ¿Tú la has agredido en un momento de repente de ira? De repente, verbalmente, nos hemos ido a los gritos, sí. Hasta hay un video que me sacan en televisión, en el canal, que yo le estoy hablando así fuerte, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? La ve que no tomó desayuno, con su ropa de ayer y ella tomando con el carro, 7 de la mañana. Yo creo que cualquier persona... Y le dije, pero no por teléfono, ¿no? Le pasa algo a mi hija, como, te mato, ¿entiendes? Como un decir, o sea, no es que lo voy a hacer, fue una expresión por protección a mi hija. La abuela de la niña y madre de este hombre fue la que quedó al cuidado de la pequeña hasta los 3 años. Ella nos muestra los daños que aún quedan en la vivienda. Esta puerta, toda esta rotura que usted ve, este hueco acá, esta patada acá, todo es producto de la agresión y violencia que venía constantemente la mamá de mi nieta a buscar, a querer llegar a la bebé cuando yo tenía, y sobre todo cuando no le abrían la puerta por X razones de que no estábamos esto, entonces empezaba, golpeaba, tiraba, gritaba, rompía, pateaba. Pase a usted, que lo voy a enseñar acá. Por el otro lado, igual yo cuando quería salir decía, ábrame la puerta, esto por cierto ya le he tapado porque quedó semejante hueco. Pateaba, tiraba puñetes como usted nos imagina. ¿Qué hacía? Cuando toda la puerta que veía cerrada, ella tiraba puñetes, patadas, que acá están los huecos, que acá está todo tapado, pensando que tenía mi hijo, el padre de mi nieta, una amante guardada acá en el baño. Pese que mi hijo ya no vivía con ella, estaba separada. Según cuenta la abuela, cada vez que su nuera iba a recoger a la niña, ya fuera en la casa o en el restaurante que tenía como negocio, el temor volvía por el miedo de que en cualquier momento se repitiera otro episodio de violencia. ¿Tú qué filmas? ¿Qué filmas? ¿Qué filmas? ¡Que vaya a ¡Lárgate! ¡Maldito! ¡Asqueroso! La denuncia viene a raíz de que la bebé se me pegó mucho a mí, porque yo la he criado, y cuando ella se acercaba a la puerta, la mamá se acercaba a la puerta, la bebé se encerraba y se abrazaba de mí y decía, no, no, no. Entonces la señora tenía celos demasiado. La abuela y su hijo afirman que la mayoría de las discusiones ocurrían cuando la madre se encontraba en aparente estado etílico. Ahí fue cuando yo le quito la llave del carro, todo, y me denuncia. De ahí se sube a mi carro porque no la dejé manejar. Estábamos en mi carro y por orrantia ella se quiere tirar. Estábamos con mi hija, yo la tenía manejando a mi hija, y ella se quiere tirar del carro. Y ahí cuando nos vamos a la comisaría de Orrantia, se pone también con los policías que él me ha querido pegar, me ha querido matar, como sale llorando, y los policías obviamente, ¿qué hacen? Proteger a la persona que supuestamente está en desesperación. ¿Sí? Y ella hace su show, y los policías como que la protegen. ¿Quién es él? Mientras preguntan o indagan, a mí ya me tenían esposado, golpeado y adentro de un calabozo. Según cuenta el padre, la denuncia que terminó por separar a la niña de la crianza y del hogar de la abuela se produjo tras una confusa pelea entre la madre de la niña y la novia de su hermano menor. Sin embargo, él terminó siendo denunciado. Ella te denuncia a ti por feminicidio. Tentativa de feminicidio. Sí. Y te mandan preventivamente. Me mandan preventivamente y me estaban opinando 20 años. ¿Y cuánto estuviste en la cárcel? 7 meses. En cambio en el canal cuando me entrevistaron dice que salgo con robo, que tengo robo grabado, que soy acosador sexual. Quito a mi hija,
Efectivamente, en el año 2020, la madre de la niña presentó audios amenazantes del padre. El temor es que este sujeto, ahora que está libre o que va a recuperar, no sé si ya estará libre, venga y me haga algo, me mate, ¿no? Atente contra mi vida, con la de mi hija me la quite. También esta fotografía con golpes en el cuello, con la intención de que la justicia ampliara por 6 meses más la prisión preventiva del padre de su hija. El conflicto que fue con la chica, con la enamorada de mi hermano. ¿Y eso la enamorada de tu hermana no denunció? Ella ha declarado al juzgado donde está el problema. Ya. Eso me ayudó a salir de prisión. Esta denuncia también involucró a la abuela de la niña. Sin embargo, quedó absuelta cuando su hijo recuperó la libertad. Desde entonces han pasado más de 5 años sin poder ver a la menor, debido a las medidas de protección y alejamiento dictadas por el Poder Judicial. Hasta la semana pasada, cuando vieron las imágenes de las agresiones que la pequeña había estado sufriendo. ¿Usted qué sintió al ver las imágenes? ¿Qué pensó antes que nada? En ese momento, la verdad, yo me quería morir. Cuando vi eso y lo vi en la ventana, que se quiere tirar por la ventana y el maltrato que le han dado, la verdad, usted no sabe lo que yo quería hacer, una mariposa, una hormiga, para poder salvar a mi nieta. La abuela y el padre vienen pasando pericias psicológicas y evaluaciones en la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, como parte del proceso para ser considerados familia acogedora de la menor. La sala penal ha fallado absolviendo al padre de la menor del delito de feminicidio en grado de tentativa y ha declarado prescrita la acción respecto de la abuela paterna por el delito o por los actos de comisión de lesiones corporales. Sin embargo, la Corte Suprema ha declarado nula esta resolución en el extremo de la absolución del padre de la menor. ¿Qué quiere decir? Que en abril el señor va a ser objeto de un nuevo juicio oral, mientras que la abuela paterna se encuentra excluida de responsabilidad y por ende la haría idónea para el cuidado de la menor. Con devoción y fe, esta abuela espera que pronto le permitan cuidar a su nieta. Mientras tanto, en casa, acondiciona un cuarto con algunos recuerdos de la pequeña, preparándolo con la esperanza de volver a protegerla con todo su amor. Esperando que vuelvas acá, vas a olvidar todo lo que ha pasado, mi amor. Te amo, no te imaginas cómo, mi amor. Dios te proteja de todo lo que ha pasado, mi reina, te amo. Lo cierto es que el padre registra más de 11 denuncias policiales, muchas por grescas y discusiones, aunque también figuran casos de violencia familiar e incluso una detención cuando fue a la cárcel preventivamente por tentativa de feminicidio contra su aún esposa. Mientras tanto, la madre acumula 157 denuncias, la última interpuesta hace apenas 6 días, además de una detención en el año 2023 por mantener una requisitoria. Frente a los últimos hechos de violencia contra la menor, buscamos la versión de la madre. Aló, ¿de parte? Le saluda Percy Guzmán, yo soy reportero del programa Día D. Has cometido un gravísimo error. La menor está ahorita en una unidad de protección. No, todo es falso. Señora, discúlpeme, yo solo quería saber cómo está antes que nada usted. ¿Cómo voy a estar? Destruida porque a mi hija se la han llevado a un albergue, ¿eh? Comprendo. ¿Qué pasaba, señora? ¿Por qué su hija sufría de esas agresiones? No te voy a responder porque mi hija no sufrió ningún tipo de agresiones. Pero otra cosa, que tú has enfocado en el balcón. Hay imágenes donde se ve en el ascensor. ¿Qué pasó ahí? Arme, por favor. Tú no vives aquí. Los vecinos te pueden decir misa. Tú sabes perfectamente que como periodista todo es un proceso de investigación. Por supuesto. Yo le pregunto a usted porque a usted se le ve pues agrediendo a la niña. Por eso le pregunto. Bueno, ese es un tema que mi abogado tendrá que explicarte. ¿Usted no reconoce lo que ha sucedido, las agresiones, que su hija estaba sufriendo violencia doméstica? No. ¿No lo reconoce? Tengo violencia. No, es que yo no voy a reconocer lo que tú quieres. No, le estoy preguntando a usted, señora. Bueno, ¿sabes qué, Percy? No tengo nada que hablar contigo. Mientras la investigación continúa, lo único cierto es que en el centro de esta historia está una niña que hoy necesita protección, cuidado y la oportunidad de sanar las heridas que deja la violencia. Porque cuando se trata de la vida y la integridad de un menor, la prioridad siempre debe ser una sola:
garantizar su seguridad y contener su bienestar. Para quienes se preguntan por qué es que a los padres de esta criatura no se les identifica ni se muestra su rostro, es porque, como ha dicho Percy una y otra vez, se trata de proteger la identidad y la integridad de esta criatura, a todas luces, víctima del maltrato, aun cuando la madre lo niegue, y entendemos que está preocupada y dolida porque ahora esta niña está en un albergue, es una niña que viene siendo maltratada. Es doloroso, porque aquí, ya lo dije, tiene que haber una investigación tutelar y se tiene que determinar quién en el entorno más cercano de esa criatura está en condiciones, primero en darle contención emocional, acoger emocionalmente y que tenga el acompañamiento profesional para que se repare el daño que ya se hizo, ¿no? Resanar heridas, eso en primer lugar. Y luego darle el acompañamiento y el sostenimiento económico, porque se trata de cuidar y proteger la integridad emocional y en todos los sentidos de esta niña. Cerca de sus padres, de momento, y por toda la evidencia que ha mostrado Percy, parece que no sería lo más recomendable, y eso es lo que está evaluando el Ministerio Público en este momento, que tome la mejor decisión y sobre todo que se aseguren de que esa niña tenga acompañamiento profesional para poder sanar esas heridas emocionales, que son las que no se ven, pero que se sienten. Vamos a cambiar, no nos alejamos mucho del tema de proteger la integridad de los menores de edad, y yo esta noche tengo una pregunta para un sujeto que se llama Félix Taxas. Él es instructor de taekwondo y que está acusado esta noche, es denunciado por haber abusado sexualmente de la hija de su expareja. Estamos hablando de una niña que hoy tiene 13 años. Y yo le pregunto, si el piso está parejo, si no hay nada que temer, si está tan firme en su versión, ¿por qué huir? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué incluso agresivamente apartar a Angélica Villegas cuando pretendía recoger su testimonio? ¿O es que le hace ruido internamente ese examen médico-legista que describe hasta 3 desgarros antiguos compatibles con acceso carnal en la víctima? ¿Es que algo le hace ruido a Félix Taxas? Estamos hablando de una criatura que en cámara Gesell ha narrado cómo es que desde los 10 años es lo que ella dice, este hombre, Félix Taxas, en su época, su instructor de taekwondo y además la nueva pareja de su padre, abusó sexualmente de ella sistemáticamente. El modus operandi de este hombre, y lo dice la Fiscalía, no lo decimos nosotros, ha sido convertirse en la figura paterna. Tras la separación de los padres de esta niña, él se convierte en la nueva pareja y por lo tanto en la figura principal masculina en casa. Entonces la mimaba, le daba caramelos, la llevaba, la recogía del colegio, pero es que además decía que empezó a dictar clases virtuales para poder cuidarla y por lo tanto estar más cerca de ellas. Daño psicológico hay y lo dicen también los peritos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una niña abusada durante largos 3 años, rota. Una madre desesperada, una madre que de algún modo también se siente culpable de no haber podido ver esto que estaba pasando y que lo señala como un monstruo pedófilo. Y tenemos además un hombre que se defiende victimizándose. La madre está obsesionada. Y la justicia, usted dirá, ¿qué pasó? No va a creer cuál es la situación de Félix Taxas con esta evidencia y estas acusaciones en este momento. ¿Quiere saberlo, Angélica Villegas? Señor Félix, buenos días. Señor Félix, buenos días. Soy Angélica Villegas del día de... No me quites la mano. Usted tiene una denuncia por abuso sexual. En el doyan de la vida, el profesor de taekwondo Félix Taxas parece haber olvidado los principios de honor de su disciplina al ser denunciado en su golpe más bajo de abusar sexualmente de su hijastra cuando apenas tenía 10 años. Su cinturón negro se desvanecía ante nuestra presencia. No lanzaba una técnica, lanzaba una huida. Retrocedía cobardemente, usando como contraataque a su nueva pareja, una exalumna que reacciona con la misma violencia con la que este sujeto, de acuerdo a la documentación, intentó silenciar el horror.
Por favor, no. ¿Le puede decir? No tiene. A una menor de edad. Tiene lesiones. Tiene lesiones. Mientras, la madre de la víctima, que hoy tiene 13 años, llora frente a la foto del hombre que juró ser como un padre para ella. Y al verse denunciado legalmente, merodea a su víctima, quedando retratado. Eres un desgraciado, un pedófilo, que abusaste de la confianza que yo te di pensando que amabas a mi hija como una hija. San Juan del Lurigancho 2024. En la pista de baile, Félix Taxa interpreta al padre orgulloso. Sin remordimiento, el apodado depredador, según la denuncia, celebra la graduación de la niña que él mismo quebró meses atrás, de acuerdo a su madre. En las fotos, el contraste es brutal. La sonrisa de la menor frente a la mandíbula tensa y la mirada perdida. Aquellos helados y gaseosas no eran premios junto a su padrastro, eran la mordaza de azúcar con la que disfrazaba el horror. En este lugar de San Juan del Lurigancho, que queda justo en los alrededores de un grifo, es que se encuentra esta academia de taekwondo. Es acá donde comienza la historia de la madre de esta niña, quien conoce a Félix porque viene a trabajar acá. Y para no dejar sola a la niña, una de las dueñas la convence de que inscriba a la niña en las clases con este profesor. ¿Cómo veías tú a tu hija con respecto a estas clases? Habrán notado que hemos tenido un problema con el audio de la nota. Vamos a corregirlo para que puedan verlo completo y como debe ser. Vamos con otro tema, porque el miércoles es un día definitivo para Adir Garcés, es el primo de Yoshimar Yotun, y para su vecino Peter Aguirre. Para ellos la suerte ya está torcida y podría cambiar irreversiblemente. ¿Por qué? Porque ellos ya están presos preventivamente desde hace 4 meses, acusados de cosas muy graves, de ser sicarios y microcomercializadores de droga de la banda Los Malditos de Centenario. El Ministerio Público está pidiendo que se les condene por 15 años de prisión y ellos no solamente se reclaman inocentes, sino que acusan que la policía los habría sembrado y las pruebas en el expediente, las va a ver esta noche, pareciera darles la razón. Durante 3 meses, dice la policía, que haciendo uso de las 700 cámaras que había en el distrito donde hicieron el operativo, pudieron hacer el seguimiento de los líderes de esta organización, pudiendo grabarlos en flagrancia. Pero ocurre, sin embargo, que la defensa de Garcés, que es estudiante universitario, y Aguirre, que es un pequeño empresario, padre de 4 niños, no aparecen ni un solo segundo en esas imágenes registradas de nuevo por 700 cámaras. Ni un solo segundo, pero no solo eso. La policía asegura que les encontró droga, quetes de pasta básica de cocaína y también de marihuana al momento de su captura. Hay exámenes toxicológicos, ¿no? Y exámenes que se le hicieron de absorción atómica. Pues no arroja que ellos hayan tenido contacto ni con pólvora para haber percutado un arma, ni con drogas de ningún tipo. Dicen que les encontraron los quetes en los bolsillos, ¿no? Encima de ellos. Entonces, ¿cómo explica el Ministerio Público y el Poder Judicial que 2 personas enfrenten la posibilidad de irse 15 años a la cárcel sin ningún beneficio, ojo, porque estos delitos no los tienen, cuando la única prueba en su contra es el testimonio de los policías que los intervinieron y que ellos denuncian por haberlos sembrado? ¿Cómo? Richard Apolo. Y me dicen, tírate al suelo, quédate ahí. Ya con las armas y con todo. las armas apuntándome. Ya. Y yo me tiro como cualquier persona haría. Me apuntan y me dicen, quédate ahí, no te muevas porque te disparamos. Me siento destrozada de que mi hijo esté pasando todo lo que está pasando y ser tratado como un delincuente. Me siento muy indignado, triste, molesto, porque esto es injusto. ¿Qué pensará la gente de mí, no? Porque la gente ve algo en televisión y se lo cree. Hace 4 meses atrás y con solo 21 años de edad, la vida de Adir Garcés era otra. Transitaba entre sus estudios universitarios, su trabajo a medio tiempo y su familia nuclear, padres y hermanos. Hoy, Adir es un interno más del penal Castro en San Juan del Lurigancho, donde vive recluido, acusado por la policía de ser uno de los principales sicarios de Los Malditos de Centenario en el Callao. Me siento muy indignado, triste,
molesto porque esto es injusto. Esto no solo me ha afectado a mí, ha afectado a mi familia psicológicamente, a mí también. Si en la carpeta fiscal no existe ninguna prueba en contra del estudiante universitario, primo hermano del seleccionado de fútbol, Yosimar Yotun, ¿por qué sigue aún en un penal cumpliendo prisión preventiva y con el miedo de ser condenado injustamente por algo que nunca hizo? ¿Qué te desespera? El tiempo, estar encerrado todo el día, uno que no está habituado a esta situación, se siente... te vuelves loco. ¿Qué ha mostrado la fiscalía? En contra de mi hijo. ¿En contra de su hijo nada. Estos 4 meses? Nada. Sigo esperando que la fiscalía me diga, mire, ahí está el inocente, ¿no? Que me lo refrieguen en la cara. Nada, 4 meses y nada. Estas son las imágenes del seguimiento de las casi 700 cámaras de seguridad con las que cuenta la Municipalidad del Callao y con las que, escuche bien este dato, porque es vital para la historia, se logró por 3 meses el seguimiento a los malditos de Centenario, criminales del barrio del mismo nombre, muy bien armados y siempre alertas a posibles ataques de bandas rivales, sino también captados en 3 meses de arduo seguimiento, cometiendo sus delitos. No aparezco en ningún video, todas las pruebas, como te vuelvo a comentar, negativo. No tienen ninguna prueba mía, ninguna foto, ningún video, ningún audio, no tienen absolutamente nada mío. Igual estoy acá injustamente. ¿Cuánto pide la fiscalía para ti? Me opinaban 15 años y 8 meses. 15 años y 8 meses. 15 años y 8 meses. Sin ni una sola prueba. Sin ninguna sola prueba. En efecto, durante los meses de seguimiento a la banda de los malditos de Centenario, cuyo centro de operaciones era esta esquina del barrio del mismo nombre, donde se juntaban, sobre todo previo a sus crímenes, nunca se visualizó a Adair Garcés junto a la banda, ni mucho menos disparando en alguno de los atentados perpetrados por los malditos de Centenario en el primer puerto, ni tampoco vendiendo droga, como afirma la policía y fiscalía. Sin embargo, cuando en un mega operativo, la policía de élite ingresó por varias calles del barrio Centenario para detener a los integrantes de la banda, sin saber el drama de Adair y su familia comenzaría. Yo estaba tranquilo en mi casa viendo el partido, de repente escuchamos un sonido, un explosivo. Ya. ¿Tú estabas ahí? ¿Quién estaba en la casa? Estaba en mi casa, estábamos yo, mis padres, mis hermanos. Ajá. Escuchamos el explosivo y salimos de nuestra casa para, como cualquiera, ¿no? Para saber qué ha pasado, qué está pasando en la calle. Nuestro error fue salir a mirar. Definitivamente ahorita estoy arrepentida, pero al 100%, porque por eso de salir a mirar, mi hijo tiene 4 meses encarcelado. Lo primero que vemos son oficiales entrando en cantidad, entrando al barrio. Y bueno, nosotros quedamos parados en mi puerta, la puerta de mi casa, en mi reja. Ya. Y después de unos momentos ya estamos por entrar a mi casa y de repente me dicen, tírate al suelo, tírate al suelo. Las imágenes de cámaras de seguridad de la vecindad dejan ver claro lo que narra Adair cuando es tirado en el piso por agentes policiales, quienes en un primer momento intentan a la fuerza llevarse primero a su hermano de 15 años, siendo impedidos por la madre y padre de Adair, quienes luego se dan cuenta que Adair está tirado boca abajo, siendo apuntado con diversas armas de fuego. Y me dicen, tírate al suelo, quédate ahí. Ya con las armas y con todo. las armas apuntándome. Ya. Y yo me tiro, como cualquier persona haría, ¿no? ¿Qué le dices? Nada, yo hago así, me tiro al suelo, tranquilo, no me piden documentos para revisarme en el sistema, nada. Ya. Me apuntan y me dicen, quédate ahí, no te muevas porque te disparamos. Mientras el drama de Adair y su familia estaba empezando, a cuadra y media de su casa, precisamente en esta vivienda de su prima Meche, se estaba gestando, aquella noche del 23 de octubre del año pasado, otra desgracia familiar, cuando la policía aquella noche también se llevó detenido al pequeño empresario y esposo de la prima hermana de Adair, Peter Aguirre Pujada.
Entraron acá y yo como estaba ahí, yo he visto que han entrado, yo he corrido acá a ver, ya lo tenían a mi esposo acá. ¿Tirado? Tirado así en el suelo, con la cabeza, aquí con la cara en el piso. ¿Qué le decían? Mis hijas lloran, ay, de coche tu madre, que esto, que el otro, ya lo tenían. Lo han agarrado, lo han levantado, lo han sacado y lo han tirado fuera de la reja. Otro grupo ha entrado a mi casa hasta el fondo de mis cuartos con mis hijas dentro, mis hijas con miedo. Entonces yo he entrado a mi casa y entonces yo estoy con mi hija mayor acá y como nos apuntaban, yo me he puesto adelante, mi hija estaba acá y yo me he puesto delante de ella así. Porque ellos estaban aquí buscando. ¿Qué buscaban? O sea, ¿quién más buscaban? No sé. Porque eran puros niños los que tenía acá, porque yo tenía... Mi hijita, la chiquitita, se me corre para allá. Yo le decía, yo quería ir a agarrarla. No te muevas, mierda, no te muevas. Con todo, señalándome con sus... Sí. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la propia vivienda de Peter Aguirre muestran claramente el antes, durante y después de la detención, que contradicen, al parecer, todo aquello de lo que se le acusa a Aguirre Pujada. En la declaración del policía, dice que mi esposo estaba acá afuera, acá, que estaba en el frontis de mi casa, acá. Y entonces, como él los ha visto, porque él acá los ha visto venir, él se ha querido dar a la fuga y se ha corrido. Ajá. Y por eso que ellos lo han agarrado. O sea, y es mentira, porque la cámara, gracias a Dios tengo una cámara acá, gracias a Dios, esta cámara de acá demuestra lo contrario. Son dos cámaras que dejan claro cómo los agentes policiales pasan por este pasaje de largo durante el inicio del operativo. Claramente la casa del pequeño empresario y padre de 4 hijos, Peter Aguirre, al igual que la casa de Adir Garcés, no era tampoco ni por casualidad objetivo de la policía. Ellos han seguido avanzando, se han acercado y han hecho así acá, pensando que habría algo escondido, algo... Uno de los integrantes claro, que se estaba escapando y se había escondido acá. Han mirado, han metido así su cabeza, han mirado y han seguido de largo. Como no encontraron nada, han seguido de largo. En ese momento que ya pasa un primer grupo así, avanza un poco, ahí recién sale mi esposo con mi hija. Es en este momento que un agente, al verlo, decidió que Peter debía ser intervenido. Sin embargo, no solo las imágenes contradicen la versión fiscal donde supuestamente a él lo habrían detenido en el exterior de su casa, sino, decía la policía, en el bolsillo derecho del short de Peter. Escuche bien, se le habría encontrado supuestamente 25 envoltorios de PVC y 30 bolsitas de marihuana. Un hombre que, al igual que su primo político Adir Garcés, la fiscalía lo acusa de ser supuestamente, además de microcomercializador de droga para la banda criminal Los Malditos del Centenario, de ser uno de sus principales sicarios. La propia policía le hizo todos los exámenes. Todos los exámenes, todos. Sarrunguial, que lo ponen como distribuidor de droga. Ajá. No le encontraron ni un rastro. Ahí está. Negativo. Todo lo que tiene que ver. En todas las drogas. Negativo. Todo. Negativo, mano derecha, mano izquierda, negativo. ¿Qué mal hicieron? ¿Arma de fuego? Porque supone que era un sicario. Era un sicario, supuestamente. Ajá. Esto, aquí está su nombre de él. Ahí está, el análisis de muestra. Peter Aguirre Pujada. Dio negativo. ¿Hay una sola imagen de su esposo en algunos de esos 3 meses de seguimiento? Ningún video. Mi esposo parado en alguna esquina, no sé, comercializando algo, entregando algo, nada, ni armas, ni droga. También le hacen... Pruebas también practicadas, por cierto, al estudiante universitario de 21 años de edad, Adir Garcés, a quien, según la imputación, los agentes supuestamente también le encontraron, cuando fue intervenido en la puerta de su casa, casi la misma cantidad de marihuana y PVC que Peter Aguirre. Pero las pruebas tomadas por la propia policía resultaron también como Aguirre, negativo a todo. ¿Tú estás en la misma celda de él? Estamos en el mismo pabellón.
Ah, en el mismo pabellón, no en la misma celda. Claro, no dormimos en celda, dormimos en camas flotantes, se dice. Ya. Que son como camarotes, pero bueno, creo que lo que él siente es más grave porque él tiene hijos. Tiene una responsabilidad aún más grande que la que yo tengo. Entonces, a él no solo le han quitado trabajo, sino le han quitado a su familia. Le han truncado su vida prácticamente porque también trabajo, quién sustenta a sus hijos mientras que él está acá, quién apoya, quién da para la comida, quién da para la luz, para el agua en su casa. Entonces no se ponen a pensar eso y injustamente los mandan acá. Aquella noche el megaoperativo, donde si bien la policía y fiscalía lograron la captura de los principales integrantes de los malditos de Centenario, también es cierto que esa misma noche del 23 de octubre del año pasado se arruinaron, al parecer, la vida de 2 inocentes, a los que no solo malos efectivos policiales habrían sembrado droga, sino luego acusado de ser, además, los principales sicarios de los malditos de Centenario. Hoy ambos están encerrados en un penal, a la espera que la justicia, en la próxima apelación del 11 de marzo, les devuelva su libertad. Me siento muy indignado, triste, molesto, porque esto es injusto. Esto no solo me ha afectado a mí, ha afectado a mi familia psicológicamente, a mí también. ¿Qué pensará la gente de mí, no? Porque la gente ve algo en televisión y se lo cree. Entonces, ¿qué pensarán todas esas personas que tal vez tengo contacto, pero que no me conocen del todo? ¿Qué pensarán? Dirán, uy, no, él era así, él era así. Un sicario, era un sicario, y aparentaba ser buena persona, así. Entonces, mi imagen la han dañado, aparte de todo lo que he perdido, ¿no? Mientras Adir se despide de nosotros para ser llevado como vino, custodiado por un agente penitenciario, en su barrio Centenario en el Callao, su madre, junto a la esposa de Peter Aguirre, esperan que de una vez por todas la justicia se dé cuenta que tienen encerrados a 2 inocentes. El fiscal de repente se equivocaron porque no lo conocen, lo están juzgando porque viven acá. Pero yo como madre me siento destrozada de lo que le han hecho. Me siento destrozada de que mi hijo esté pasando todo lo que esté pasando y ser tratado como un delincuente. Trata de estar tranquilo porque yo estoy acá y voy a dar la cara, siempre voy a dar la cara y vamos a seguir luchando. Mis hijas siempre van a estar orgullosos de ti, siempre, porque sabemos el padre que eres. Tenemos que hacer una pausa y regresamos bien cargados porque vamos a retomar la denuncia en contra del profesor Félix Taxa, acusado de abusar sistemáticamente de una menor de edad, y la evidencia en su contra, la verdad es que es perturbadora, por decirlo menos. Además, quiero mostrarles esto que me regalaron las internas del penal de Santa Mónica. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que no hay mucho que celebrar, sí conmemorar a las que siguen abriendo camino para todas las demás, y hay unas historias francamente conmovedoras y aleccionadoras, ¿no? Una de ellas ya abandonó el penal habiendo cumplido una larga condena, es empresaria, empezó su empresa dentro del penal y ahora regresa porque en los talleres sigue haciendo producción con las internas de Santa Mónica, entre otras historias increíbles. Y lo que pasó en Trujillo es monstruoso, ¿no? Tenemos un enlace en vivo con nuestra corresponsal allá, un atentado en una discoteca, 40 personas heridas, personas mutiladas, hay 5 en estado crítico, verdaderamente. Más detalles de lo que había ocurrido al regresar aquí en Día D, así que no se muevan, ya regresamos. Retomamos ahora sí la historia de este profesor Félix Taxa, profesor de taekwondo, acusado por una madre de familia de haber abusado sistemáticamente de su hija, sexualmente, de su hija durante largos 3 años. Y aunque él niegue y se defienda diciendo la madre está obsesionada porque fue su pareja, lo cierto es que el examen médico legista practicado en esta criatura habla de por lo menos 3 desgarros antiguos compatibles con acceso carnal sobre la víctima. El examen psicológico, las pericias psicológicas hablan de una afectación severa. El relato de la víctima en cámara Gesell es coherente y relata
cómo fue que este hombre que aparece en sus pantallas, ahí lo está viendo, rehuyendo a Angélica Villegas de dar respuesta frente a esta acusación serísima, cómo es que estando en su casa abusaba sexualmente de ella. Es terrible, pero lo más grave es la situación de este hombre ahora. Quiere saber, a pesar de toda esta evidencia, qué es lo que está haciendo, dónde está Angélica Villegas. Señor Félix, buenos días. Señor Félix, buenos días. Soy Angélica Villegas de Día de... No me quites la mano. Usted tiene una denuncia por abuso sexual. Espera, En el dojan de la vida, el profesor de taekwondo Félix Taxa parece haber olvidado los principios de honor de su disciplina al ser denunciado en su golpe más bajo de abusar sexualmente de su hijastra cuando apenas tenía 10 años. Su cinturón negro se desvanecía ante nuestra presencia. No lanzaba una técnica, lanzaba una huida. Retrocedía cobardemente, usando como contraataque a su nueva pareja, una exalumna que reacciona con la misma violencia con la que este sujeto, de acuerdo a la documentación, intentó silenciar el horror. Por favor. ¿Le puede decir denuncia por abuso sexual? No tiene. A una menor de edad. Voy a denunciar. Tiene lesiones. Mientras, la madre de la víctima, que hoy tiene 13 años, llora frente a la foto del hombre que juró ser como un padre para ella. Y al verse denunciado legalmente, merodea a su víctima, quedando retratado. Eres un desgraciado, un pedófilo, que abusaste de la confianza que yo te di pensando que amabas a mi hija como una hija. San Juan del Lurigancho 2024. En la pista de baile, Félix Taxa interpreta al padre orgulloso. Sin remordimiento, el apodado depredador, según la denuncia, celebra la graduación de la niña que él mismo quebró meses atrás, de acuerdo a su madre. En las fotos, el contraste es brutal. La sonrisa de la menor frente a la mandíbula tensa y la mirada perdida. Aquellos helados y gaseosas no eran premios junto a su padrastro. Eran la mordaza de azúcar con la que disfrazaba el horror. En este lugar de San Juan del Lurigancho, que queda justo en los alrededores de un grifo, es que se encuentra esta academia de taekwondo. Es acá donde comienza la historia de la madre de esta niña, quien conoce a Félix porque viene a trabajar acá. Y para no dejar sola a la niña, una de las dueñas la convence de que inscriba a la niña en las clases con este profesor. ¿Cómo veías tú a tu hija con respecto a estas clases? Y a mi hija la veía muy entusiasmada y contenta, y noté al poco tiempo de las clases un gran acercamiento de ella hacia él y él también. O sea, ella como un papá lo abrazaba. Esa cercanía que tú me dices que él tenía con tu hija, ¿esa era su forma de ser con el resto de los alumnos? ¿Muy afectuoso? Sí, yo también le he visto con algunas alumnas. Tú me indicabas que incluso en oportunidades él solía llevar a los alumnos hasta su casa. Sí. ¿Cómo era esa dinámica? Porque normalmente los padres tienen que recoger a los niños, ¿no? Que el profesor va a llevar a los alumnos a su casa. Sí, en muchas oportunidades de nuestra relación, estando yo ahí o también cuando él tenía que llegar a casa, le preguntaba y él me decía, me estoy demorando porque tengo que llevar a tal niña, que su mamá me ha pedido que la lleve hasta su casa, como él tiene una moto. ¿Te parece que tomaba más tiempo de lo normal en llevar y traer a la niña y regresar a casa? Sí, hay veces tomaba mucho más tiempo, pero yo le decía, ¿por qué te has demorado tanto? Y me decía que a veces se ponía a conversar con la mamá de la niña. También él se tenía que cambiar mientras termina la clase, recoger los tatamis, todo eso. Los padres de la menor, que en aquel momento tenía 9, se habían separado 4 años atrás. Así que el terreno estaba listo para el engaño. Es a partir del 2021, de acuerdo a la declaración de la madre de esta menor, que Félix comienza a pernoctar en la casa de ellas, aproximadamente unos 4 días a la semana, porque alegaba que debía también cuidar de su madre. Hasta ese momento él era visto como ese padre que faltaba en la vida de la menor y se había encariñado profundamente con ella porque también era su profesor de taekwondo. Pero todo comienza a cambiar y coincide cuando este hombre va a buscar a la niña al colegio para apoyar a su madre cuando ella trabajaba, la recoge de las clases extracurriculares y le compra chocolates.
¿Y no te daba miedo meter a un hombre ahí en la casa con una niña tan pequeña, sobre todo con los casos que se ven hoy en día? No, porque, o sea, yo creo que pequé en ser confiada, ¿no? No tenía esa desconfianza porque veía que todos los padres y las madres le tenían demasiada consideración y confianza con sus hijos, ¿no? Y él tenía tantos años de ser profesor que yo decía, pues no va a cometer algo malo, que lo manche su integridad, ¿no? Porque él aparte trabaja en la federación y todo eso. Tú me dices que cuando él iba a buscar a tu hija se demoraba en llegar. ¿Eso no te parecía extraño? Él me decía que estaba esperando a mamás de algunas niñas que no las recogían. Y esa era la demora. Con la adolescencia de la niña como cronómetro, Félix Taxa comenzó a documentar su propia cacería según la denuncia. Fotos de paseo que hoy gritan una verdad de acuerdo a la madre. En una, la menor cierra los ojos como queriendo desaparecer. En otras, su cuerpo marca una distancia que nadie quiso ver. En este vecindario de San Juan del Lurigancho, rodeado por escuelas, esta vivienda de puertas azules, que parece una casa familiar, fue la vivienda que denunció la menor, donde ocurrieron los abusos sexuales por parte de su padrastro, quien luego de recogerla de la escuela, la traía a este lugar con el engaño de que él debía tomar unos cursos. ¿En algún momento la niña te comentó que iban a casa de la madre de su padrastro? ¿Que él la llevaba ahí en oportunidades? Sí, sí me comentó, porque ese día yo le dije, ¿por qué la llevaste a tu casa y no la trajiste de frente a mi casa? Fue un día que yo tenía que llevar mercadería. Él me dijo, es que yo tenía clases virtuales que dictar. ¿Y le preguntaste dónde exactamente la dejaba? ¿En qué parte de la casa de la...? Ella me decía, me ha puesto la televisión para ver, o he estado jugando ahí, estaba la señora. Lesiones incompletas y 3 desgarros antiguos que marcaban el cuerpo de una niña de apenas 10 años en aquel momento. Momento a partir del cual Félix busca desaparecerse del mapa, pero eso solo acerca a la verdad para todos. Ya huye el 21 de junio del año pasado, que tampoco me da explicaciones de por qué se va, y ahí es donde me bloquean todas las redes y todo, y también vuelve a hacer lo mismo de decir que se va de viaje, incluso por sus redes, porque otras personas, amigos en común, me cuentan ahí que él estaba haciendo un viaje hasta Tarapoto en moto. Y era mentira porque un amigo a los 2 días lo ve. Buscaba desviar sobre su ubicación, Claro. pero a la par de esto, en el vecindario, al notar la ausencia de él, según lo que tú me has comentado, la dueña de la librería donde ustedes solían ir te pregunta, ¿dónde está él? Porque creía que era el padre de tu hija. ¿Por qué esta gente nunca te avisó si eran personas que tú frecuentabas? Eso es lo que yo le dije. Yo le dije a la señora por qué ella no me dijo nada. Entonces que ella le dijo a su esposo, de repente te habrás equivocado. Además es su papá. Y entonces yo le dije, así sea su papá, no tiene derecho ningún papá a tocarle indebidamente a su hija. Automáticamente después de esto tú vas y le preguntas a tu hija qué estaba pasando. Sí, yo le pregunté esa noche a mi hija lo que estaba pasando y ella solo atinó a bajar la mirada y llorar y no quiso hablar. La insistencia de esta madre logró arrancar solo una fracción de la verdad. Su hija era víctima de tocamientos por parte de su padrastro. Con esa certeza, la progenitora corrió a denunciar. La lleva a su casa de su mamá, le da el celular, dice, para que se entretenga y juegue mientras él dictaba su clase virtual. Cuando ya termina la clase virtual es que él comienza y le baja el pantalón hasta que mi hija lo empuja y le dice que le está doliendo y él no para y ya un momento ella se pone a llorar. Llega y dice, no le digas nada a tu mamá porque se va a molestar. Eso fue lo que mi hija declaró. Él le decía si le gustaba y ella no le contestaba y él decía, cuando estés más grande te va a gustar. Lo que la voz de la niña reveló en cámara Gesell no quedó solo en palabras que evidenciaban coherencia según la fiscalía. Los psicólogos forenses también encontraban que el relato se caracterizaba por un aplanamiento afectivo con episodios de angustia que connotaban el sello inequívoco de un trauma prolongado de las víctimas de abuso sexual. También se encontró un eco devastador en la ciencia forense. Se considera que a partir de los 11 años en adelante ya está el desarrollo completo del himen y por lo tanto
una penetración puede generar desgarros completos o incompletos. En este caso, los 3 desgarros que presenta la menor se relacionan con un acceso carnal. Tras conocerse la verdad, las calles ardieron. El vecindario se lanzó a exigir la detención inmediata de Félix. Y encima está llamando a la comisaría, conchudo. Mira, está llamando a la comisaría cuando le perjudicó la vida a una niña. La niña sufre de traumas, no puede dormir. Yo estoy acá porque también tengo una niña y a mí no me gustaría que le pase eso a mi hija. Por eso estoy acá también. El expediente revela una falla en el perímetro. Félix Taxa, bajo denuncia, logró ingresar al área de la víctima durante la prueba de cámara Gesell, tras ignorar cada citación judicial. El profesor de taekwondo cambió el do-jam por el acecho. Hoy patrulla el entorno de la menor en moto, escoltado por una mujer que actúa como escudo técnico y quien sería, según la denuncia, su pareja. Buenos días, Angélica Villegas de Diario. Localizado en su zona de influencia, su reacción fue elocuente al percatarse de nuestra presencia. La cámara es el dice ¿qué pasó allí? Su hijastra. No me pongas la mano, no me la pongas porque te estoy grabando. No me pongas la mano. ¿Qué pasó? No me ponga usted la mano tampoco. No. ¿Hay una denuncia o no por abuso sexual? No hay. La hay. No lo hay. Y el examen médico dice lesiones antiguas. Coinciden para el momento en que usted vivió con ellas. ¿Qué pasó? Al ser cuestionado mientras digería tembloroso su desayuno, intentó huir, atacando a nuestro equipo. Así que no imaginamos qué tipo de actitudes podrá tener en la intimidad de un hogar. ¿Qué ocurrió? No pasa nada. ¿Y hay un examen médico legítimo? No pasa nada. ¿Y qué hace usted rondando la zona cuando tiene orden de alejamiento? ¿Es en mi casa? No, la zona donde vive la niña. ¿En qué momento pasó por esta zona? Usted ha sido fotografiado. Usted ha sido fotografiado. Es imposible. ¿Quién viola a la niña? ¿Quién la violó? Yo ni idea. ¿Por qué usted guardó silencio? Porque no guardó silencio. Pues no, porque ha guardado silencio en el marco de una denuncia tan grave. Porque mi abogado está viendo todo eso. Así de sencillo. Bueno. ¿Por qué la niña lo denuncia a usted? Porque su mamá está obsesionada conmigo. Por eso ¿Obsesionada en qué? ¿Obsesionada en qué? Por favor, guarda tu camarita. ¿Qué pasa? La mano no. Yo no estoy hablando contigo. Yo no estoy hablando contigo. Es con él, no es contigo. Te tengo grabada de que tú me pusiste la mano primero. Félix Taxa se alejó escoltado de su nueva pareja, dejando atrás un rastro de impunidad que las cifras oficiales transforman en una emergencia nacional. Según el Ministerio de la Mujer, en el 2025 se cerró con una cifra devastadora. Cada hora, 3 menores de edad fueron víctimas de violación sexual en el país. Bajo esta sombra, el maestro sigue libre. Según la denuncia, Taxa aún imparte clase en instituciones de educación superior, mimetizado entre las aulas como un guía ejemplar para los ciudadanos del mañana. ¿Cuántas aulas más servirán de escudo antes de que el sistema decida finalmente romper el silencio? Por supuesto que el principio de presunción de inocencia se debe respetar. Aún así, con los elementos que ha exhibido esta noche Angélica Villegas, ¿no?, que son elementos científicos irrefutables, y las graves sospechas que recaen sobre este sujeto, yo me pregunto a esta hora de la noche, las madres que han identificado y los padres que han identificado a este hombre como el instructor de sus hijos deben estar con los pelos de punta, porque frente a imputaciones tan graves y evidencia que parecieran darle la razón a la madre y sobre todo a la criatura abusada, pues lo lógico sería, ¿no?, apartarlo del contacto con otras posibles víctimas hasta que el proceso de investigación termine, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer para actuar y proteger a los niños que están en contacto con este hombre que tiene estas denuncias tan graves? ¿Dónde? Vamos a cambiar de tema porque la madrugada del sábado
hubo un atentado tremendo que dejó 40 personas heridas, 5 están en estado crítico, se habla además de personas mutiladas. El caos se desató cuando un artefacto explosivo fue lanzado en la discoteca Dalí. A esta hora de la noche, Maite Delfín nos amplía la información porque está vinculado a un tema de extorsión, ¿no es cierto? Maite, buenas noches. Muy buenas noches, Pamela. Nos encontramos en los exteriores de la discoteca Dalí, en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, donde el último sábado se registró un fuerte atentado contra este establecimiento. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, un fuerte estallido alarmó a los asistentes y también a los integrantes de esta agrupación cumbiambera Amor Rebelde, quien se encontraba en pleno show. El fuerte estallido alarmó a todos los asistentes, quienes salieron aterrorizados de esta local. Inicialmente, personal de la discoteca había alegado pues que había sido el estallido por una explosión de un parlante de la discoteca. Sin embargo, al pasar los segundos, pues se dieron cuenta de la magnitud del atentado cuando varios de los asistentes se encontraban en el suelo gravemente heridos. Según el reporte oficial de la Gerencia Regional de la Libertad, son 47 personas afectadas. 4 de estas personas pues se encuentran gravemente heridas en el hospital regional de Trujillo, y también debemos recalcar que dentro de este grupo 3 menores de edad resultaron heridos, sin embargo fueron leves. Debemos precisar un dato importante: esta es la tercera vez que este establecimiento sufre un atentado. El primero se registró el 7 de febrero, donde sujetos desconocidos dejaron una gran carga explosiva en los exteriores de la discoteca Dalí. Sin embargo, no llegaron a detonar. Fueron 30 cartuchos de dinamita. El segundo atentado se registró tan solo una semana después, donde un sujeto hizo detonar una bomba lacrimógena dentro del establecimiento. La policía realizó precisamente en ese tiempo un operativo donde se logró capturar a un sujeto, un menor de edad, quien había alegado y confirmado la participación en este segundo atentado, donde también indicó que había recibido 700 soles por realizar este trabajo. Este es el tercer atentado donde ha sido el más fuerte, donde han resultado personas gravemente heridas. La policía el día de ayer realizó un operativo, ha logrado capturar a 3 sujetos. Uno de ellos, de tan solo 18 años, ha afirmado su participación en este lamentable hecho junto a otra mujer, quienes habían recibido 1000 soles por este trabajo. También debemos precisar que el día de ayer personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegaron hasta los exteriores de la discoteca y pues realizaron una clausura permanente de este local de tan solo 30 días, pues por infringir estas normas, por haber encontrado menores de edad dentro de este establecimiento. Nosotros, Pamela, el día de mañana vamos a estar presentes en la conferencia de prensa que va a brindar el general, el jefe de la tercera macrorregión policial de La Libertad, para obtener datos pues precisos y oficiales sobre este lamentable hecho que pues ha sucedido en nuestra ciudad, que es uno de los más graves, donde pues 4 vidas se encuentran en riesgo. Maite, gracias por el reporte. Recuerde que tenemos informativo temprano por la mañana y al mediodía también para seguir ampliando esta información. Solamente subrayar una situación. Hay un candidato que está pidiendo su voto. Es el señor César Acuña. Era el gobernador regional de La Libertad. Un gobernador regional que se la pasó la mayor parte del tiempo viajando a Europa, principalmente a Brasil, a Madrid, pidiendo licencia porque, claro, el bolsillo, la billetera se lo permite, dejando a la región abandonada a su suerte. ¿Y cuál es su suerte? Esta, arrinconada por organizaciones criminales que actúan con una impunidad pavorosa, porque los atentados y los hechos criminales se suceden
todos los días, y en algún momento el señor Acuña tuvo el desparpajo de levantar las manos y decir, bueno, pues no me reclamen a mí, yo no puedo resolverlo todo, no está en mis manos hacerlo. Entonces, ¿para qué se lanza, no? Y busca ser elegido si ni siquiera tiene un plan coherente para atender una situación acuciante que ya lo era cuando fue elegido y que por supuesto se agravó? Entonces, tome nota de estos detalles cuando usted tenga que ir el 12 de abril a votar, porque el señor era gobernador regional de esa ciudad, que ahora se desangra de ese modo. Y él levantaba las manos y luego se iba de viaje. Bueno, hoy es el Día de la Mujer y yo decía, no se celebra cuando el camino para las mujeres sigue siendo tan cuesta arriba por una serie de razones. Por ejemplo, las mujeres profesionales siguen estando en un rango salarial respecto a los hombres para el mismo puesto y probablemente con similares o mejores resultados, con casi 30% menos de remuneración, por mencionar un solo detalle, pero sigue habiendo esta visión machista que arrincona a las mujeres y con esta mirada ultra conservadora que están tomando vuelo nuevamente, pues también están subrayando este rol que se le asigna tradicionalmente a la mujer. La suya es a la cocina, a la limpieza, a la casa y a la crianza de los hijos. No voy a entrar a esa situación porque ya conocen mi postura, pero sí quiero hablarles a propósito del Día de la Mujer de haber visitado el penal de Santa Mónica y vuelvo a agradecer a las internas que me hicieron este regalo, porque ahí en Santa Mónica hay historias de resiliencia que de verdad conmueven. Mujeres que entran en estado absoluto de negación, ¿no? Delinquí, me condenaron, estoy aquí, no puede ser. Y luego en el camino terminan admitiendo y dándose cuenta de que pueden pasar 15 años como una presa mexicana por narcotráfico, hace 7, cumpliendo una de 15, y que no ve a su familia porque su familia está en México. Otras que son separadas de sus hijos. Y todas buscan la redención y la manera de cómo me reinserto nuevamente en la sociedad, cómo hago para salir como otra, hacer realidad eso que muchos descreen. ¿La resocialización es verdad? ¿Es posible? Yo quiero creer que sí, porque las historias que he conocido en el penal de Santa Mónica me hacen querer creer que sí, que es posible. Esta fue mi visita. Es un penal que tiene capacidad instalada para poco más de 400 internas, pero como todos los penales del Perú, está hacinado y tiene el doble, más del doble de la capacidad instalada en internas. En Día de lo que queremos es conocer las historias detrás de cada rostro. Ya contamos, es el primer penal de mujeres que tiene taller de cerámica. Tiene su horno. El encargado acá es Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Con cuántas internas trabajas? ¿Con qué capacidad cuentas? Tenemos 7 internas, sí, y ya ahorita en marzo cumplimos un año, directa. Chicas aquí trabajan súper bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, aquí trabajando, elaborando estas tazas. ¿Hace cuánto que estás aquí en el taller? Tengo 8 meses en este taller. Vine, no sabía absolutamente nada y aquí empecé pues a elaborar estas piezas y me han ayudado bastante. De verdad, en medio de tu situación, es una suerte tener este espacio. Yo trabajo también en cerámica y no hay nada más maravilloso. ¿Puedo preguntarte por qué es que estás aquí? Sí, cometí un delito, yo estoy aquí por homicidio culposo. Y bueno, estoy sentenciada, ya tengo más de 4 años. Y bueno, yo en la calle era cosmiatra y bueno, realicé un tratamiento, lo cual llevó a la muerte de una persona. En un inicio yo creía pues que yo no tenía la culpa, que fue algo fortuito. Bueno, en realidad sí fue algo fortuito, yo no lo quise hacer. Tengo una condena de 10 años. 10 años, pero vas a poder redimir parte de la condena para salir antes. Sí. El fin de la prisión es resocializar al interno. Muchos dudan de esa posibilidad, pero vamos a conocer la historia de Alejandra Segarra. Ella cumplió 12 años de condena aquí en Santa Mónica, pero hace 10 fundó aquí. Con lo que aprendió en los talleres de Santa Mónica, fundó su empresa, Aleca. Y ahora trabaja con las internas de Santa Mónica. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal?
Bienvenidas a Leca Villus. Muy bien, tu historia es sorprendente. Hay mucha gente que dice, cuando entran a los penales, entran a ganar expertise en seguir delinquiendo. Dudan de la posibilidad de resocializar de los penales. Y tú eres un cobijo. ¿Puedo preguntar qué fue lo que pasó? Sí, estuve aquí por el delito de extorsión. No quería que el encierro me carcoma, porque la monotonía suele ser asfixiante, creo que para todos. Sin embargo, para mí fue alentador saber que había un programa de cárceles productivas y me inscribí de manera voluntaria en un taller. Ese es un trabajo en plata, Pamela. Es un trabajo en plata, es un ojo turco y nuestro San Benito protector. Es un trabajo en cuero con plata, que también lo uso. Al adquirir el primer producto fue una sensación muy bonita porque dije, entonces este producto tiene valor. ¿Qué decidiste regresar a seguir trabajando con las internas de Santa Mónica una vez que ya saliste? Uno pensaría, una vez que salgo del penal con todo lo aprendido, listo, me desconecto de eso que pasó allá y lo dejo atrás. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este es un objetivo, es un sueño, es como el emprendimiento es un bebé que le estamos poniendo todo el punche, todas las ganas. Pamela, solo puedes mirar los rostros de estas señoritas, ellas son emprendedoras. Yo sería incapaz de dejarlas a ellas. Ahora cuento con Mandy y me da nostalgia porque Mandy me acaba de dar la noticia que sale en libertad. Tenía una cadena ya hace un año, me condenaron. Alejandra me acobijó aquí en su taller y desde ese entonces he estado realizando todo lo que ella hace, siempre con el empuje, con muchas ganas, porque ella, aparte de ser nuestra jefa, es una amiga para nosotras, es familia. ¿Tú eres mamá? Sí, yo soy mamá, tengo a mi pequeño en la cuna, está próximo a cumplir 3 años y yo andaba muy triste porque ya sabía que él egresaba del establecimiento y yo me quedaba. Pero para fortuna me voy con mi pequeñito, nos vamos los dos juntos. Y te vas con un oficio aprendido, plenamente aprendido. Ahora, bueno, como cadena de valor y a la encargada Master Duster, te voy a presentar a Dayana. Dayana, una abogada, ¿cómo termina presa en Santa Mónica? Hurto agravado. Era trabajadora en un banco y lamentablemente a razón de las propuestas indebidas que a veces se nos presentan en el camino y no saber decir que no. Me allané al proceso, me puse a derecho. Me sentencian en el año 2020. Yo cometí un delito, sí, del cual me siento totalmente arrepentida, no solo con la sociedad, con los agraviados y con mi familia, que carga al hombro el hecho de yo estar aquí. Tengo 2 hijos maravillosos, una niña de 10 años y un niño de 6 años, que no dejan de venir a verme cada visita. Yo estoy titulada ya, me titulé en el 2024, en agosto sustenté mi tesis, terminé la universidad en el 2022. ¿Tú eres papá y mamá? No, mi pareja es quien me acompaña todo este tiempo. Tengo ya 1 año, 1 mes recluida y no existe un sábado que él no venga a verme y acompañarme y a traerme a mis hijos y estar al pendiente porque es un trabajo duro. Afuera a veces uno está aquí y nos toca tener un tiempo para nosotras mismas, recapacitar y pensar en qué nos equivocamos, cuál fue el error y hacer las cosas bien. Team Maleca, igual no quieres ser ajena a tu visita, te queremos hacer una entrega de las piedras naturales para que puedas llevar en tu corazón a Leca Villus. Muchísimas gracias. Es un trabajo hecho con amor. Es hermoso. Yo lo sé, hay enorme significado en este trabajo, lo sé porque las he visto. Claro. Gracias. La resocialización es posible y es posible en estos talleres con la voluntad de estas chicas maravillosas todas. Gracias por permitirme entrar. Gracias. Yo quiero aprender a crochet. Mucha gente pone en tela de juicio que en los penales realmente se logre resocializar al interno. ¿Qué le responde a esas personas? Que es totalmente falso. Justamente el objetivo del Instituto Nacional Penitenciario es reeducar, rehabilitar y resocializar al interno a la sociedad. Y ello a través de talleres de trabajo y educación. Tenemos el caso, por ejemplo, de la empresa San Miguelito, la panadería San Miguelito. Ellos empezaron en Castro Castro. Ellos son 2 exinternos, tanto la señora Cintia como el señor Vilches son exinternos que han formado su empresa y entonces ellos han venido a este establecimiento y han capacitado a todo el personal que está trabajando ahora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí? Ya más de 3 años, señorita. ¿Tienes 21, entraste a los 18? Entro a los 20, ahorita ya tengo 23 años, sí.
pero siento que ¿Puedes contarnos qué fue lo que pasó? prefiero mantenerlo en reserva, pero solamente... ¿Te da vergüenza? No vergüenza, pero es un tema un poco que, ¿no? Que me golpeó bastante. Pero no me arrepiento de haber pasado por esto porque fue necesario para yo poder superarme, avanzar. Primero cuéntanos tu historia, porque lo que me ha dicho la directora es que tú también fuiste interna en algún momento. Sí, en algún momento estuve por aquí. Ya es una etapa un poco dolorosa para mi familia y para mí, pero estamos ahora renovados. ¿Cuál fue tu condena? Fueron 15 años. ¿Por qué delito? Por tráfico. Y bueno, estamos aquí ahora. Nosotros de aquí abastecemos o damos el desayuno, los panes del desayuno para las internas de Anexo y de Virgen de Fátima, también de Virgen de las Merced y bueno, este penal de Chorrillos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, aquí trabajando. ¿De qué parte de México? De la capital. ¿Hace cuánto que estás aquí? Tengo 8 años. ¿A quién llamaste primero cuando te permitieron esa llamada para comunicar lo que había pasado? A mi mamá. Casi se muere. Claro. Pero me sirve de el darme cuenta. Perdí mucho por una, disculpen, pero por una tontería. Por una tontería que ahorita me encuentro pagando por ello. ¿Cómo te proyectas? ¿Te quedan todavía por delante algunos años? ¿No? 7 años. Por delante. Seguir aprendiendo, seguir absorbiendo todo lo que me pueda dar la empresa, todo el aprendizaje. Eso es lo que... Y salir y poner mi propio negocio. En México, obviamente. Sea en México, sea acá. Pero tener mi propio negocio y sobresalir con mi familia. Te deseo lo mejor. Gracias por permitirnos conocer tu historia. Gracias a ustedes. Me he acercado a Cecia porque creo que ella teje algo que es mi pendiente. Yo quiero aprender a tejer a crochet y se me ocurre que esto debe ser bien complicado. ¿Por qué llegas aquí? ¿Hace cuánto que llegas? Llegué el 2019, en marzo del 2019. Yo sé que es un delito del que no quieres hablar y vamos a respetar eso. Pero esa primera temporada aquí fue muy dura. Sí. Y la directora nos dijo pues que prácticamente hubo que rescatarte, porque estabas en el anexo de alta seguridad, ¿verdad? Sí, estaba en el penal, yo llegué al penal de anexo de máxima seguridad. Y bueno, en realidad la pandemia fue muy chocante para mí, ¿no? Cuando yo llego a este penal, me diagnostican que tengo TLP, que es trastorno del límite de personalidad. Entonces yo no sabía qué era eso, ¿no? Entonces no sabía manejar ni controlar ni identificar mis emociones, ¿no? Empiezo a tener ansiedad, depresión, ¿no? Entonces llegué al punto de autolesionarme, intenté matarme en varias oportunidades. ¿Cómo te proyectas? ¿Cuánto todavía te falta cumplir una buena parte de tu condena? Sí, me faltan todavía 8 años más. Okay. Esto te mantiene viva, esto mantiene tu fuego encendido. Digamos. Sí. Entonces yo sé que a pesar de la situación que yo me encuentro aquí, no me quedo de brazos cruzados. La verdad que se van a sorprender, madre, discúlpame, pero es la oportunidad y no la voy a desaprovechar. Eso es por ustedes, porque los amo y yo sé que donde ustedes están siempre les he demostrado que voy a hacer lo mejor gracias a su apoyo de ellos, que son mi fortaleza para poder seguir en la vida. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Saludos a todos por el Día de la Mujer y en especial para mi familia, para mi madre que está lejos. Feliz Día de la Mujer, un saludo para mis hermanos que se encuentran en el extranjero, para mis hermanas, para mis hijos y que pronto estaré en casa. Y saludo también para una persona muy especial que se encuentra en el país de Chile. Sabes que te amo mucho. Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. La primera vez que entré a un penal fue el penal de Lurigancho. Era reportera de ATV Noticias, vean ustedes, y se celebraba el Día del Preso y un interno me sacó a bailar un vals con mucha cortesía, con mucha educación. ¿Cómo negarme a pesar de que me parecía extraño? Era muy jovencita. ¿Qué es lo que me quedó de esa experiencia? Lo mismo que estoy sintiendo ahora y lo que he sentido cada vez que he visitado un penal. Me quedo con esas ganas de, efectivamente, reflexionar, reinventarse, una palabra bien manoseada, pero eso, para salir adelante como otras mujeres, como otros hombres, con ganas de ser otros, de integrarse a la sociedad, habiéndose redimido, habiendo pagado el castigo y habiendo aprendido. Eso es lo que me queda hoy día de esta visita al penal de Santa Mónica, que eso sí es posible, y eso es lo que he querido mirar, es lo que hemos querido mirar esta tarde. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan, resistiré. A cada una de las internas que me recibió con una sonrisa, con cariño, que compartió testimonio con nosotros, muchas hubieran querido participar, el tiempo no nos daba, pero a cada una de ustedes, gracias porque son una lección, porque uno se equivoca, algunas equivocaciones son, crímenes, no son delitos y los están pagando, pero están entendiendo que se les abre una ventana de oportunidad. Que la sepan aprovechar, Nuevamente, gracias por esto. Lo llevo conmigo siempre. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar de Megantoni, la crisis de la escasez de gas. O sea, se están usando las reservas, lo que quedaba en las tuberías, porque aún no termina de repararse. El gobierno dice sí, en 14 días. Crucemos los dedos para que sea así, porque todo depende del clima. La premier Miralles estuvo en la zona y tenemos el último reporte sobre el tema. Y esto que ha pasado con las clases presenciales, los colegios privados dijeron estamos en capacidad de hacerlo y queremos hacerlo, y hoy al final de la noche el gobierno les ha puesto freno de manos a todos y ha dicho no, se van a la virtualidad, es obligatorio. Vamos a regresar para hablar de ese tema, así que no se muevan, estamos en Día D. ¿Qué es lo que tiene que saber sobre la crisis de abastecimiento de gas? Claro, la deflagración, ¿por qué se produce? Las causas. Hoy ya se sabe que las causas se produjeron, no hubo ningún atentado, ni mucho menos, sino que haciendo trabajos de mantenimiento hubo esta situación que produjo una deflagración. El tema de por qué exactamente está en investigación. El tema es que se dañaron las tuberías que lleva el gas, que usamos todos, y también la que lleva los productos líquidos del gas de camisea. Entonces, estamos hablando no de un daño de kilómetros de tubería, en el caso de los líquidos 24 metros, en el caso del ducto de gas seco 60 metros. Todo el material para hacer la reparación se lleva vía aérea, vía helicópteros, y ahí tenemos imágenes de la premier Miralles sobrevolando la zona. Y además están amarrados al tema del clima. Si llueve, que ocurre mucho en esta zona de selva del Cusco, entonces las aeronaves no pueden ingresar llevando las tuberías que pesan por lo menos toneladas, 3, 4 toneladas, sino además la maquinaria pesada para hacer la remoción de tierra, porque la tubería va bajo tierra, está enterrada. Ya a hoy domingo se puede decir, y ese es el comunicado oficial del gobierno, que ya están en la zona trabajando. Vamos a escuchar lo que ha declarado la premier Miralles y también el CEO de TGP. Hemos ido a la zona del incidente, el KP 43, y hemos podido constatar que ya se encuentran los equipos y el personal adecuado para cumplir ese plazo que nos había estimado TGP de los 14 días. Estamos dentro del cronograma, incluso nos han dado una buena noticia, que dado que han podido volar adecuadamente en los últimos días y hoy día también tienen ese espacio previsto, no solo cumpliendo el cronograma, sino adicional a los 70 millones de pies cúbicos de gas con el que se contaba, por el cual se ha priorizado el uso del GNV a los hogares y a los taxistas, estaría aumentando a 80 pies cúbicos por día. Hemos verificado también, y eso quiero hacerlo de conocimiento, que la zona es
bastante inhóspita. Llegar no es una cosa fácil. Hemos tenido un helicóptero de poca capacidad para poder trasladarnos. Los helicópteros más grandes tienen que priorizarse primero para asegurar que podamos restituir el servicio. Creo que debemos concentrarnos en dejar que los especialistas hagan su trabajo, terminen, cumplan esos 14 días y seguro también luego realizar las revisiones, investigaciones que correspondan. Nuestra prioridad es restituir el servicio y las medidas que se han tomado, que hemos anunciado el día de ayer, quiero mencionar que son absolutamente necesarias porque requerimos ahorrar ese combustible para evitar que después tengamos especulaciones y haya pues restricciones adicionales. Quiero darles la seguridad de que desde TGP vamos a cumplir, más que esperanzados, estamos convencidos de que vamos a cumplir con el cronograma oficial de 14 días, inclusive como dijo la ministra, hoy creemos que podemos liberar 10 millones de pies cúbicos más al mercado. Efectivamente, nosotros ese día estábamos haciendo una operación de mantenimiento preventivo. ¿Qué significa eso? Que esa válvula no tenía ninguna observación ni del regulador. Efectivamente, había una cuadrilla de trabajadores haciendo un mantenimiento absolutamente rutinario que lo hacemos muchísimas veces al año. Hoy estamos abocados a la reparación, se están haciendo las investigaciones, estamos colaborando con todas las autoridades y una vez que se culminen las investigaciones se podrá establecer qué fue efectivamente lo que pasó. Pero hoy nuestra prioridad es poner el sistema en funcionamiento. Enhorabuena, entonces el compromiso es en 14 días, aun cuando el clima pueda jugarle malas pasadas. Mientras tanto, estamos afrontando esta situación en la que se ha mandado a teletrabajo el sector público, opcional para el sector privado, pero creo que la medida que más críticas ha levantado es el disponer clases virtuales en las escuelas privadas. La Premier esta noche ha dicho que la medida se tomó pensando principalmente en las escuelas públicas que recién van a clases la próxima semana, no esta. En sendos comunicados, asociaciones de colegios privados habían dicho que estaban en total capacidad de poder seguir dictando clases presenciales y que de hecho eso es lo que iban a hacer. Ante la presión plenamente justificada, creo yo, porque ¿por qué sacrificar a los chicos en una situación de emergencia que sendos gobiernos, porque no se puede señalar exclusivamente a un gobierno de esta situación, sendos gobiernos no atendieron en su momento? Paréntesis, no teníamos plan B, no hay. El único ducto por donde llega la energía, ¿no? Digamos, la producción energética del país viene del gas licuado que viene desde Camisea, resultó dañada. Planta regasificadora, que era uno de los proyectos que había, que en la costa no hay. Gasoducto para llevar el gas hacia el sur, no hay. No había nada, no se desarrolló, se le pasaron las tortugas a todos los gobiernos y ahora nos enfrentamos ante esta situación. Y entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los estudiantes, mandándolos a la virtualidad, que está demostrado técnicamente a nivel mundial, y el Perú fue el primero en cerrar escuelas y el último en reabrirlas, que fue un desastre para la educación de los chicos. Entonces, a la hora nona, viendo la presión que metieron los representantes de los colegios privados, la ministra ha tenido que salir a decir, la norma es para todos, se van a la virtualidad, es obligatorio. Solamente pueden no acatar esa disposición que ya salió en una resolución viceministerial, como les dije, al final de la noche, con una aclaración adicional de que es obligatoria aquellos colegios que no tienen y no han podido preparar sus plataformas virtuales para que los chicos se vayan a casa a estudiar por lo menos esta semana, que me parece que es una decisión nefasta, porque yo no quiero que cierre ningún negocio, la economía del país tiene que seguir marchando, pero están los casinos funcionando, los bares, los restaurantes, las discotecas, todo, a los chicos los puedes mandar a la casa a estudiar, ¿qué importa? ¿Qué importa ese papá y esa mamá que tienen que salir a trabajar, que no tienen suficientes dispositivos para los chicos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Los mandas a... Me parece una pésima decisión, desorganizada e improvisada. Y a esta hora de la noche nos seguimos preguntando, ¿y el presidente Balcázar dónde está? Ya el ministro de Energía y Minas ha dicho
enhorabuena que se está reflotando el proyecto de la planta regasificadora para la costa. Y este es un momento importante para que usted tome nota sobre qué hablan los candidatos a la presidencia sobre este tema. Porque es bien fácil hablar de control de precios, de subsidios, como ha hablado el candidato López Chao, o de cobrar 50 soles el balón de gas domiciliario en el sur, que es una de las propuestas de Rafael López Aliaga, de tarifas planas para el gas. Bien gracioso hablar de tarifas, de precios, de subsidios, de controlar, pero hoy no tenemos gas. Y si se presenta otra emergencia de este tipo, ¿de qué gas? ¿Qué van a hablar de precios? Deberían hablar de los proyectos para tener ese plan B. Argentina tiene, esto es bien interesante, 15.900 kilómetros de ductos de gas, Brasil 9.400 kilómetros, Colombia 3.800. ¿Cuántos tiene Perú? 900 kilómetros, nada más. Nada más. Y el 70% de nuestra energía depende del gas que viene de Camisea. Entonces, se está invirtiendo en más exploración, tenemos gas confirmado por los próximos 22 años. Vamos a esperar que llegue el año 21 para decir, uy, necesitamos un plan B, necesitamos otro gasoducto. ¿Ah? Este es un ejercicio que tenemos que hacer todos obligadamente, que nos dejen de hablar de, porque es bien populista hablar de vamos a controlar el gas, el precio te va a llegar más barato, no te preocupes, nosotros subsidiamos, ese subsidio sale del bolsillo de todos los que pagamos impuestos, ojo. Entonces queremos escuchar el plan B, cómo lo van a ejecutar, para que no nos vuelvan a agarrar con los pantalones abajo, ¿no es cierto? Nos vamos a la pausa y regresamos. Mal que nos pese a todos los que tenemos a nuestros hijos en colegios privados, sí, mañana hay clases virtuales, no lo olviden, veremos qué pasa después porque los colegios se habían declarado en franca rebeldía. Nada, nos vemos el próximo domingo a las 9:55 de la noche y mañana conmigo al mediodía en ATV Noticias edición mediodía. Nos vemos. Chao, buenas noches.